Así es, hermanos, bienvenidos una vez más a su programa Hablemos de lo que no se habla. En esta ocasión vamos a seguir con la parashá de Noé en el capítulo 10 de Génesis. Y ahora vemos que los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fut y Canaán, y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sapta, Rama y Sapteca, y los hijos de Rama, Seba y Dedán, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel. Bueno, aquí vamos a enfatizar este personaje en la Biblia, en el cual Nimrod, en la palabra hebrea Nimrod, quiere decir el rebelde. Rebelde, muy bien. Dice que fue el primer poderoso de la tierra. Muy bien, era el más poderoso, y sí, y que su primer ciudad que fundó, su ciudad natal donde él va a fundar, y él va a crecer, y él va a ser el fundador y el gobernador, Babel. Entonces en la Biblia tenemos algo muy importante acerca que hablar de Nimrod, el rebelde. Muy bien. Este hombre, que fue un gran cazador delante de Jehová, era vigoroso. Se puede decir que era uno de los gigantes, ¿verdad? Porque era muy fuerte y hay leyendas acerca de estos hombres de vigorosos, y que se puede incluir en Mesopotamia. Hay historias que se parecen a esta de Nimrod, y puede ser que sea el mismo personaje, nomás que con diferentes nombres. Y hay historias que queremos enfatizar, es que él comenzó el reino en Babel. ¿Y qué significa Babel? Babel significa confusión. Y como es confusión, entonces vamos a ver lo que quiere decir que es confusión. ¿Por qué se confundieron las personas en ese tiempo? ¿Por qué razón? Lo que vamos a ver en continuación es: la tierra de Babel fue construida en la tierra de Sinar, que se encuentra en Babilonia actual, Irak. Significa confusión. La gente del mundo se unificó en su objetivo de construir la torre de Babel, pero sus motivos se fundaron en el control y la rebelión contra Dios. Querían controlar su destino. Por eso vemos en Génesis 11, dijeron: ven, construyamos una ciudad y una torre cuya cima esté en los cielos, y hagámonos un nombre para nosotros mismos, para que no estemos dispersos en el extranjero sobre la faz de toda la tierra. Génesis 1:14. Asimismo, decían: para salvar a la humanidad de unirse para este mal, Dios hace algo. Dios viene y confunde el lenguaje. ¿Por qué razón? Por eso mismo se llama lugar confusión, Babel. ¿Se fijan? Dios les paga con lo mismo que ellos dicen, confusión. Él les paga con confusión de lenguaje. El texto dice en Génesis 11:7, ven, bajemos y confundamos su lenguaje para que no se entiendan. Es irónico que tenemos que ver que ellos, el mandamiento era fructificar, multiplicarse, y en lugar de multiplicarse, fructificar y llenar toda la tierra, se reunieron en un solo lugar, en el Sinar, y allí hicieron una torre, una pirámide, un sigurat. Ellos todos se reunieron. ¿Quiénes todos? Toda la población mundial de aquel tiempo, todos vinieron y se reunieron. Y Dios había dicho en la parashá Noé, les acaba de decir: llenen toda la tierra, multiplíquense. La tierra no nomás era ahí en Shinar, la tierra estaba sola, no, apenas eran los primeros descendientes de Shem, Cam y Jafet, y ya se estaban reuniendo en una ciudad, haciendo solamente una torre, desobedeciendo al mandamiento. Entonces Dios mismo, porque ellos temían estar dispersos, Dios los dividió y los hizo que se fueran de ahí mismo. Pero ¿qué sucedía en esta ciudad de Babel? Fíjense bien. Así como los dispersó,
desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de construir la ciudad. O sea que estaban construyendo la ciudad, tenían todos los equipos, dice que tenían ladrillos, inventaban ladrillo, el cemento para poder hacer esta torre, este sigurat. Todos entonces hablaban un solo lenguaje, era un solo lenguaje. Por lo que podemos conocer de la Biblia, podemos creer que es el hebreo, porque todo lo que habla la Biblia se traduce perfectamente al hebreo. En otro lenguaje no tiene sentido las palabras que están escritas en la Biblia. No se entiende lo que está diciendo, como la palabra que acabamos de decir, Babel, en otro idioma puede significarse otra cosa. Pero aquí vemos que el texto está diciendo Babel, se llama la ciudad, es confusión, es la misma palabra hebrea. Y así sucesivamente todas las palabras, los nombres, el nombre de Abraham, el nombre que significa padre de muchas multitudes, el nombre de Isaac que significa risa, eso solamente sucede en el hebreo. No si usted lo traduce en el fenicio o en el babilónico o en inglés o en alemán, ya le da otro significado, pero no el significado que está en la Biblia. En la Biblia misma nos está enseñando cuando le puso a Abraham, y tú serás Abraham, porque serás padre de muchos pueblos. Eso es lo que significa Abraham en hebreo también. Av para decir padre, Abraham es para decir pueblos, y Ram para decir muchos. Abraham, muchos pueblos. Entonces, padre de muchos pueblos en hebreo, tú dices Abraham. Así es como dices en hebreo. Y así sucesivamente. ¿Por qué Dios puso y le llamarán su nombre Emanuel? ¿Por qué es Emanuel? Porque en hebreo para cuando dices Emanuel es Dios con nosotros. Emanu para decir con nosotros, Él para decir Dios, Dios con nosotros. Y todos los nombres dan significado en hebreo, todas las ciudades tienen un significado en el hebreo. Por eso podemos decir que la lengua que se estaba hablando, la primera lengua, pudo haber sido el antiguo paleohebreo en aquel tiempo, porque toda nuestra Biblia está construida con el sistema del hebreo. Inclusive el Nuevo Testamento, aunque está traducida del griego, las palabras griegas, todo lo que viene en el griego, todos los apóstoles siempre están citando el Antiguo Testamento, el Tanakh. Y en Tanakh todo está en hebreo. Y hay algunas partes en arameo, pero muy pocas. Pero podrías retraducir todo el Nuevo Testamento al hebreo, porque el 90% de las palabras están en el Antiguo Testamento. Por lo cual ellos están hablando, sí, se tradujo de una traducción griega, pero en realidad estás hablando de alguna cultura hebrea con hebraísmos hebreos. ¿Qué es hebraísmos? Hebraísmos es como nuestra cultura, lo que se llama cuando yo digo algo en español, pero no es lo que significa, es un dicho. Es un dicho, los dichos del español. Por ejemplo, voy a parquear la troca. ¿Cómo traduces tú eso en otro idioma, en inglés? No me entendería un americano para decirle yo las mismas palabras con las mismas con el significado. Cualquier otro sinónimo, cualquier otro dicho que tengamos, que decimos, no encuentras, no le trates de encontrar tres patas al gato. Pues, ¿qué significa eso? Esos son dichos. Pero en la Biblia encontramos hebraísmos, encontramos estos dichos que en el griego no hacen sentido para nada. Se vuelven como, bueno, pues vamos a traducir esto, pero no sabemos qué significa. Como dice, cuando dice Yeshua, cuando les dice, hey, si tu ojo derecho es bueno, todo tu cuerpo está en luz. Y si tu ojo izquierdo es malo, todo tu cuerpo está en tinieblas. Y lo tradujeron así, y así se quedó. Eso es un hebraísmo. Pero ¿qué tipo de hebraísmo es eso? ¿Qué quieren decir cuando es eso? ¿Qué la cultura que está acostumbrada a oír cuando oye eso? Eso quiere decir en la cultura hebrea, judía, que cuando una persona es de ojo bueno, es dadivoso. Y cuando es de ojo malo, que es codo.
ahora sí entendemos, ¿verdad? Esos son los hebraísmos que están en el Nuevo Testamento, aunque esté en griego, pero hay muchos hebraísmos, muchos ejemplos de que podemos extraer. Entonces podemos ver que la lengua que podían haber hablado era hebreo, y de ahí se nacieron todos los demás lenguajes después que Dios confundió el idioma. Después no se podían entender unos con otros, y entonces el grupito que entendía a los chinos se fue con los chinos, el que entendía al que hablaba ruso se fue con el ruso. 70 lenguajes, habla la Biblia, porque en aquel tiempo se hicieron 70 naciones. 70 diferentes lenguajes nacieron ese día, ese mismo día que Dios confundió el idioma, con la razón de dividirlos y que cada quien se fuera a su tierra, ¿sí? El problema, o lo que vemos aquí en esta situación en la Torre de Babel, todos se dispersaron en diferentes idiomas, pero todos se llevaron la misma cultura babilónica, de Babel. ¿Qué cultura desarrolló Nimrod en este Babel? Pues los historiadores nos dan una historia en la cual ellos han recopilado a través de la excavación, de la arqueología, han descubierto que realmente en Babel lo que está tratando la historia, que ellos empezaron a construir este zigurat, estas pirámides, para honrar al dios Marduk, y que este dios Marduk era el mismo Nimrod. Nimrod era el dios Sol, y que también él tuvo una esposa que su nombre era Semiramis. Semiramis, su esposa, era la diosa Luna, y todo el pueblo tenía que adorar a esta diosa como la luna, como la más bella, como la reina del cielo. ¿Les parece familiar? Desde ahí entonces se ha adorado una reina del cielo desde Babel, y desde ahí se ha adorado a un rey Sol. También tuvieron un hijo al cual llamaron a Cush, y Tamuz, este hijo también le dijeron que era divino. ¿Por qué la razón? Una de las razones fue que cuando empezó a gobernar Nimrod y construir todo esto adorando a su Dios, en plena rebelión de Dios, porque no querían llegar al cielo y destronar a Dios del cielo. Para eso era el propósito de la torre, según porque él se creía que era un gran cazador, tenía el ego muy alto, muy arriba, quería destronar a Dios como si pudiera vencer a Dios. Pero en realidad lo que estaba haciendo era una cultura pagana con varios dioses, el dios Sol, dios Luna y el dios Hijo, y otras cantidades de siervos de dioses paganos. Entonces, cuando usted viene a ver en la realidad, cuando se dispersaron, los chinitos se llevaron esa cultura babilónica, los egipcios se llevaron esa cultura, los árabes se llevaron esa cultura, los griegos se llevaron esa cultura, Rusia, México. No, todavía no existía México. No, sí, ya existía ya existía toda la tierra. Cuando se dividió la tierra, el continente que se partió en dos, ya existía la península americana. No se llamaba así, pero ya estaba la tierra. Simplemente no había habitantes hasta que fueron dispersados. Pasaron por arriba, por Rusia, se fueron para España, por allá por Alaska. Antes estaba pegado. Hacia el otro continente, allá mudaron, llegaron los primeros humanos allá, ahora con el tiempo fueron los indios, los aztecas, todo, y llegamos ahora a los mexicanos. Pero en realidad empezaron desde allá, desde la Torre de Babel, toda la humanidad fue dispersada hacia todo el mundo, hacia todos lados, hasta donde veo humanos el día de hoy. Y la realidad que todos se llevaron la misma cultura, las mismas ideas. Entonces, el día de hoy podemos ver cómo en Egipto construyen pirámides para el dios Sol, la dios Luna y la estrella. Usted puede verlo la mismo en el Himalaya, que han descubierto pirámides y están apuntadas al Sol, a la Luna y a la estrella Orión. Usted puede ver en México las pirámides teotihuacanas, de toda Mesoamérica, de todo lo que hay
de los nombres y lo que están apuntando siempre es hacia el sol, la luna y la estrella, el Orión. Parece que se pusieron de acuerdo, aunque son distancias enormes para que puedan ponerse de acuerdo que todos adoren lo mismo. La razón que porque todos adoran lo mismo, al sol, la luna, las estrellas, porque venían con la cultura ya puesta dentro de sus mentes desde tiempos inmemoriales en la Torre de Babel. Venían con ese control de la mente, de esa cultura babilónica de la Torre de Babel. Inclusive va a Egipto, también tienen sus dioses, y siempre está el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios, la diosa Luna. Usted va a los árabes en realidad su Dios que adoran está basado en la luna. La ven su bandera, tiene una luna y una estrella, me van copiando. Todo religiones tienen este tipo de entendimiento, de cultura. La reina del cielo la siguen adorando en el paganismo, en las imágenes, en todas las culturas que usted vea. En Roma usted lo puede ver, que tienen tienen a la diosa madre, Guadalupe o Rosa o como le llame. Tienen al Dios Hijo, y siguen adorando lo mismo desde tiempos inmemoriales en estatuas, cuando Dios no le gustan los ídolos. Nosotros celebramos al Dios Padre, ¿verdad? Nosotros no tenemos un Dios Luna, nosotros no tenemos un Dios Sol. Nosotros celebramos al Hijo de Dios, al único y verdadero, al Dios poderoso, al Rey de Israel. El Dios poderoso es único, es muy diferente, y no tenemos ídolos en nuestras casas, no ponemos una foto ni nada de eso, no tenemos una estatua. Lo adoramos en espíritu y en verdad, porque así Dios quiere que seamos, en espíritu y en verdad. Adoramos al invisible, pero la cultura está impregnada de paganismo desde tiempos inmemoriales, desde Egipto, Grecia, China, Rusia, México, todo el mundo, y Dios nos invita a salir de ahí y venir a adorar al verdadero Dios. Por eso es que están estas historias, para ver de dónde venimos y a dónde vamos. La Torre de Babel una vez fue un solo lenguaje, una sola cultura, una sola moneda, un orden mundial, del cual el día de hoy estamos en los mismos, en camino a que se forme todo eso de nuevo por la rebelión de Nimrod, que el del actual Nimrod no es más que nada menos que el anticristo, y el cual va a ser una religión mundial, una organización mundial, todo moneda mundial, todo lo va a hacer mundial, una vez más para rebelarse en contra de nuestro Dios. Por esta razón es que hay que apresurarnos a estar predicando la palabra, a estar mirando cómo es que Dios, su plan de redención, siempre Dios tiene un plan de redención para los que se van a salvar, porque en esta época también vivió Shem, un descendiente de Abraham, y Abraham nació en estos tiempos también, un descendiente del cual el Shem fue quien mató, seguro en la historia nos cuenta que mató a Nimrod y lo hizo pedazos. Aunque era un gran cazador, Shem lo pudo vencer. Y Abraham en esos tiempos nació, y fue cuando Dios lo sacó de Ur de los Caldeos, cerca de ahí de Shinar, y nació Abraham, y donde Dios empezó su plan de salvación con la generación que iba a traer a Yeshua. O sea que Dios se mueve a través de lo pagano, te saca de ahí y empieza a trabajar contigo. Salid de ahí, pueblo mío, como dice en Apocalipsis, y no seas partícipe de sus plagas. Así es que te invitamos a que salgas del paganismo y vengas a adorar al verdadero Dios, Yeshua HaMashiach, el Señor poderoso, el Rey eterno, el que vive y que reina, que no está en estatuas, como dice la Biblia. Las estatuas no pueden ver, no pueden oír, no te pueden hacer nada. Pero el Señor Dios poderoso, el invisible, el que vive y el que reina, Él oye, Él mira y Él te restaura, Él te llama
te hace un llamado el día de hoy. Ven y a gozarte de su salvación, de Yeshua. En Yeshua nos gloriamos porque Él es nuestro Salvador. Toda la Biblia habla acerca de Él, del plan de redención, del plan de las naciones, las cuales quieren hacerse grandes, un hombre grande, pero para Dios eso no. En el Salmo 2 nos dice, ¿qué pretenden las naciones hacer? ¿Qué quieren hacer estos? Se quieren olvidar de mi ungido y se quieren olvidar de que yo soy Dios. Me reiré en su cara de ellos, porque estos no saben lo que hacen. Pero Dios ya lo tiene previsto desde antes, que esto va a suceder en estos tiempos y que los que conocen a Dios se esforzarán en buscarlo. Así que pedimos que todos los que están escuchando que se pongan a buscar al Señor ahora que hay día, ahora que hay tiempo. No estés dormido, despierta ya, porque Dios tiene sus planes de salvación, un plan tan grande, tan hermoso, salvarnos de este mundo, salvarnos del infierno, y nos tiene preparado, así como preparó esta tierra con abundante bendición, con abundante comida, con abundante ríos, comida, animales, todo para que nosotros subsistiéramos. A Él ha preparado un lugar mejor, eterno y que no se deshace, no perece, una eternidad, una salvación tan grande. Todo esto a través del amor de Dios por su creación en Yeshua HaMashiach. Shalom Aleichem, hermanos, bendiciones, que Dios los bendiga. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, haga resplandecer su rostro sobre de ti. Yevrechecha Adonai v'yishmerecha